Bienvenidas y bienvenidos a Voces en Contacto. Soy Katy Ventura, conductora de este espacio que es para usted, para que pueda analizar toda la situación que sucede en nuestro país, desde el tema económico, el tema ambiental, los derechos humanos, todo lo que está, cómo se viene dando y también cómo nosotros desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades, tenemos que accionar a lo que ocurre. Pero hoy queremos hablar como qué rumbo lleva El Salvador. ¿Cómo se está manejando esta situación? Conmigo está Eduardo Escobar, él es director de Acción Ciudadana, a quien le damos la bienvenida. Eduardo, bienvenido a este espacio de Voces en Contacto. No, gracias por la invitación, siempre un gusto y un saludo a la audiencia. Ok, Eduardo, y también a la audiencia de la 92.1 FM y la 106.1 FM en el Bajo Lempa. Bienvenidos a este espacio y también a usted que está con nosotros a través de las redes sociales. Queremos hablar sobre cómo está El Salvador, Eduardo, qué rumbo, cuando estamos hablando de las instituciones públicas, ¿qué podemos decir del Salvador? Eh, bueno, es una pregunta bien amplia, pero eh, el tema de las instituciones lo podemos ver desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la transparencia, por ejemplo, o desde la perspectiva del desempeño que tienen las instituciones. Si hablamos de transparencia, es decir, para los amigos y amigas que nos escuchan, cuando decimos transparencia, nos referimos a si estas instituciones ponen a disposición de la ciudadanía la información de lo que están haciendo, ¿sí? O si estas instituciones rinden cuentas, Ujú. es decir, explican qué es lo que hacen, por qué lo hacen y cuánto gastan, por mencionar un caso. Entonces, si nos enfocamos en ese ámbito de la transparencia, las instituciones en general, las instituciones públicas en general, sean alcaldías, sean ministerios, sea la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, etcétera, no entregan información. O sea, no hay una información que fluya de lo que ellos están haciendo hacia la ciudadanía. Y tampoco hay una rendición de cuentas, es decir, no, como decimos en general, no le explican a la gente lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Es como cuando a uno la mamá lo manda a pagar los recibos, uno al final le lleva los recibos pagados y le dice, esto es lo que sobró de lo que me diste para pagar. Esa es una rendición de cuentas. Eh, Una rendición de cuentas que en El Salvador no se está dando por no parte de se las da instituciones. desde las instituciones, o sea, no hay esa rendición de cuentas que al final le diga la institución al ciudadano, por ejemplo, una alcaldía. Mire, fíjese que en este periodo, en este año, nosotros teníamos proyectado pavimentar 20 calles, Ujú. solo pavimentamos 10. eh, y las otras 10 no las pavimentamos porque fíjese que se dieron ciertas circunstancias que nos obligaron a gastar el dinero en otra cosa que era prioritaria y por eso no pudimos pavimentar las calles, por mencionar un caso. Esa es una rendición de cuentas. Se le explica a la ciudadanía lo que se está haciendo, se le explica por qué se hace lo que se hace o por qué se dejan de hacer cosas. Todo eso no se da. Entonces, desde la óptica de la transparencia, pues las instituciones estatales en El Salvador no están a un nivel aceptable. Ok, Eduardo, y entonces en esta parte, cuando hablamos de transparencia, podemos decir que no contamos con un acceso a la información pública de todo lo que está ocurriendo desde las alcaldías hasta las instituciones más grandes. Entonces, ¿cuál es el deber ser de estas instituciones al responderle también a la población? No, es que las instituciones están obligadas por ley a entregar información. O sea, ahí no hay mucho que discutir ni mucho que deliberar, o sea, mucho que estar pensando, sino que simplemente las instituciones no entregan información porque no quiere que la ciudadanía se entere de lo que está pasando. Así de sencillo. O sea, eh, yo como alcalde, como consejo municipal, cierro el acceso a la información de lo que, por ejemplo, costó la fiesta patronal, por poner un ejemplo. ¿Por qué cierro la información? Primero, eso es indebido, es ilegal. Y segundo, lo hago para que la ciudadanía no se dé cuenta que, por ejemplo, voy a poner un caso, gastaron $500,000 en una fiesta, Ujú. ¿ya? Cuando la comunidad o varias comunidades del municipio tal vez necesitan que se les pavimente la calle, tal vez incluso algunas necesitan aguas negras, que se introduzca el servicio de aguas negras, tal vez necesita que se les ilumine la calle,
pero no se utilizó ese dinero para eso, que son cosas fundamentales para la vida de la gente, sino que se gastó el dinero en una fiesta patronal, por decir algo, que de eso la gente no va a vivir, no va a comer, no va a Ujú. estar bien por una fiesta patronal. Entonces, eh, por eso es que se niega la información en este caso, ¿va? Para que la gente no sepa esto y no cuestione cómo se está usando el dinero. O sea, Ok. ¿por qué se está priorizando eso en lugar del bienestar de la gente? Ok, sabemos que hay bastantes derechos que están siendo vulnerados cuando estamos hablando del tema económico, pero Eduardo, también es importante mencionar lo que está ocurriendo en estos últimos meses, y es decir, cómo se encuentra esta Corte Suprema de Justicia, que es una de las instituciones que tiene también que estar velando con la ciudadanía el tema de los derechos humanos y todo lo que esto conlleva. Esta institución, ¿a quién está respondiendo hoy por hoy? Bueno, siempre en esta lógica de que las instituciones deben de responder a los ciudadanos, Ujú, porque para eso están, o sea, para eso se crean, y el Corte Suprema de Justicia juega un rol importante a nivel político, institucional. Alguien que nos escucha puede decir, pero la Corte, eso lo siento bien lejano, eso no me importa a mí, o sea, los magistrados, allá en San Salvador está el Palacio de Justicia, eh, pero ¿qué tengo que ver yo con eso? Pues bueno, hay que decir que estos magistrados que se nombran, o la Corte Suprema de Justicia en todo caso, se encarga de establecer las condiciones para que se administre justicia. Es decir, el tribunal que usted tiene cerca de su casa es parte del órgano judicial, de la ujú. Corte Suprema de Justicia, que es, digamos, la cabeza del órgano judicial, y son, digamos, los magistrados del órgano judicial los que definen, digamos, o que nombran quiénes van a ser los jueces de los diferentes municipios, en los diferentes lugares, en los diferentes tribunales, y ellos están encargados de brindarle a estos jueces todas las condiciones necesarias para que ellos puedan administrar justicia, para que puedan juzgar los casos. Es decir, hablamos, tienen que darle las herramientas tecnológicas, las herramientas como por ejemplo mesas, sillas, alquiler de local, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando una Corte Suprema de Justicia, que es la cabeza del órgano judicial, no hace esa labor adecuadamente? Ujú. Pues vamos a tener tribunales de justicia en pésimas condiciones. ¿Y eso a quién le termina afectando? A los lugareños, a las personas que van a hacer uso el órgano judicial, que van a llegar a un tribunal a dirimir algún conflicto que tengan, pues lo van a hacer en condiciones que no son las adecuadas y no van a obtener una respuesta adecuada del sistema de justicia. Estos magistrados que están ahorita, ¿tienen el perfil para ellos poder estar en función de? Los acaban de elegir. eh, Recordemos, y para la ciudadanía que nos escucha, que cada 3 años se vence el periodo son 15 magistrados, pero se vence el periodo de 5. Ujú, ¿Sí? Cada 3 años se van renovando. Estos magistrados son electos por 9 años. ¿Sí? Los elige la Asamblea Legislativa cada- para, para 9 años. Entonces, cada 3 años se va venciendo el periodo una tanda de 5 magistrados y le corresponde a la Asamblea elegir a ujú. otros 5 cada 3 años. Entonces, acaba de vencer el periodo de 5 magistrados y la Asamblea ha nombrado a otros 5. Bueno, en realidad nombró 7, pero eran 5 que son los que salían. Eh, ah, Quiero ver, hace un par de días, en realidad, hizo el nombramiento. Em, el punto es que hay que determinar, en primer lugar, cómo fue el procedimiento Ujú. de elección. Si el procedimiento nos garantiza que estas son las personas, los profesionales del derecho más competentes con la independencia suficiente para estar en la Corte Suprema de Justicia. Porque de esa independencia, de esa competencia que ellos puedan tener, es decir, que sean los idóneos, va a depender cómo funcione el órgano judicial. Y si estas personas no tienen la competencia y no son independientes, entonces el afectado, al final de cuentas,
va a ser el usuario, el ciudadano que llega a usar. Entonces vamos a ver, eh, digo, en primera parte, o lo que hay que ver es el proceso, luego ver si las personas son las idóneas. Ok, que información también es muy poca la que tenemos. Pero dentro de estas 7 propuestas que presentó Nuevas Ideas, que es el oficialismo, también tenemos, entre ellos está Óscar Alberto López Jerez, que él ha sido en 2021 señalado que en la lista Angels. Entonces, si esta persona tiene este registro, ¿qué garantías hay para que pueda funcionar dentro de esta institución? Ese es el punto y por eso yo le mencionaba el proceso, cómo se desarrolló. Porque un proceso de elección donde en realidad se evalúe cada una de las Ujú. personas que se postulan, donde se pondere, es decir, se califique las virtudes, los defectos de la persona, eh, ese proceso sí garantizaría que personas con la honestidad, con la competencia o capacidad necesaria y con la independencia estén en el órgano judicial. Entonces, en el caso que usted me planteaba, pues obviamente el señalamiento que hace el gobierno de Estados Unidos contra el magistrado debería de ser un elemento a considerar a la hora de evaluarlo como o como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, digo, está señalado por actos contrarios a los principios democráticos, porque aquí estamos Ujú. hablando de jueces democráticos, o sea, los que se eligen por este mecanismo, o sea, o ese es el ideal, jueces democráticos. Pero un juez democrático no puede ser una persona que ha atentado contra los principios democráticos. Entonces, habría que, digamos, o eso tendría que haber sido un parámetro para evaluar si esta persona estaba o no con digamos, con el perfil necesario para ser de nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ok, es bien importante mencionar que dentro de estos magistrados que ya fueron, ya están, ¿verdad?, en función o que van a estar, también han sido señalados por diferentes actos. Y esto es muy importante que la población, que usted en su casa conozca, cuáles son los perfiles de estas personas. Eduardo, entonces, cuando tenemos esto, conocemos quiénes son estos personajes y que tienen señalamientos, entonces, ¿para quiénes van a estar gobernando o para quién están en función de? Si no van a tener o no van a respetar una institución para lo que nosotros necesitamos en nuestras comunidades. Es que lo que pasa es que cuando no se hace un buen proceso de elección, no se garantiza que las personas que sean electas sean las mejores en el área que Ujú. corresponda, en este caso, pues los mejores profesionales del derecho, que sepan, que manejen la materia, que sean probos, o sea, que sean honestos. Eh, Cuando no se garantiza que estas personas son independientes de poderes económicos, de poderes políticos, eh, lo que uno puede concluir cuando no pasa eso, cuando el proceso no garantiza esto, es que la elección se hace con base a intereses o conveniencias políticas, Ok, ¿sí? Entonces, lo que pues dibuja todo este panorama es que esta elección se ha hecho a partir de la conveniencia política del Partido Nuevas Ideas, ok. ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver eh, cómo se desempeñan los magistrados electos, porque ya tenemos algunas experiencias de magistrados nombrados por el oficialismo. Por ejemplo, los abogados que fueron colocados en la sala de lo constitucional después de la destitución inconstitucional de los magistrados anteriores. Ellos han respondido a los intereses del gobierno. O sea, Están respondiendo a los intereses de este gobierno de nuevas ideas que exacto. tenemos en este momento. Entonces, a largo plazo, ¿qué legitimidad puede tener? O sea, alguien puede decir, digamos, estos últimos magistrados tienen legitimidad porque se siguió el procedimiento, provenían de las listas o de la fuente donde dice la Constitución que tienen que venir. Uno podría decir, bueno, sí, tienen cierto grado de legitimidad en el origen, cómo los nombran, Ujú. pero en el ejercicio del cargo, ahí es donde hay que ver, o sea, si ellos también ejercen el cargo de acuerdo a la Constitución. O sea, porque un funcionario público
solo responde a la ley y a la Constitución, no a la voluntad de una persona, no al presidente, no a los diputados, porque no es así el asunto, sino que están, digamos, comprometidos con la ley y con la Constitución. Ok, Eduardo, vamos a hacer un pequeño corte con esta información, pero cuando regresemos vamos a tocar qué es lo que está ocurriendo también con los nuevos nombramientos que se están haciendo. Y también hay que mencionar que usted tiene que conocer a través del Instituto de Acceso a la Información Pública todo lo que tenemos en nuestro país. Que no esté disponible, pues es de nosotros poder denunciar, el poder exigir qué es lo que hay atrás de cada cargo y qué hay detrás de todas las reformas que se están haciendo en nuestro país. Hacemos esta pausa, ya regresamos con más información. Gracias por seguir con nosotros en Voces en Contacto. Estamos hablando qué rumbo lleva El Salvador con todo lo que está sucediendo. También usted desde su territorio, desde su hogar, tiene que acompañarnos y analizar todo lo que sucede y qué podemos hacer nosotros desde estos lugares en los que nos encontramos. Hoy está conmigo Eduardo Escobar, el director de Acción Ciudadana, y estamos hablando precisamente qué ha pasado en esto de los procesos de elección de los magistrados para la Corte Suprema de Justicia, pero también aquí hay otro elemento importante, que en los últimos días, en este pasado 23 de septiembre, si no me equivoco la fecha, también se dio la elección del Tribunal Supremo Electoral, que venimos mencionando que ya tiene un retraso de esto, ¿verdad? Que no se había dado, que no estaba el proceso y que los partidos políticos han venido señalando. Eduardo, cuando tenemos esto, que esto de este proceso de elección que se dio, no ha sido completamente transparente. Uno de los temas que también tocábamos, ¿qué efectos puede tener esto cuando estamos hablando de la confianza del sistema judicial y el funcionamiento también de esta institución? Bueno, para no repetir, eh, los mismos señalamientos que hice al inicio Mm. con la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo mismo pasó en el tribunal, con la elección del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, un proceso sin la transparencia debida en algunas de sus etapas. No hay evidencia que se haya electo o que se haya elegido con base al mérito. No hay tampoco evidencia de que se haya evaluado la probidad de las personas electas. Y no estoy diciendo que no sean probas o que no sean honestas, o sea, no quiero decir eso, pero no hay evidencia que eso se evaluó en realidad, ni que tengan la independencia necesaria. Entonces, ¿qué es en qué deriva de que el proceso de elección de magistrados se haya hecho de esa manera? En que obviamente hay o puede haber dudas legítimas, creo yo, de que los procesos electorales que vienen en adelante se organicen debidamente y que la autoridad electoral actúe de forma imparcial. O sea, que sea un árbitro imparcial que no intente inclinar la cancha para ningún partido político. ¿Cree que eso puede suceder cuando tenemos a personas que también han sido señaladas de ser del partido Nuevas Ideas y estos últimos antecedentes que tuvimos en las elecciones anteriores, que hubo registro de todo lo que ocurría, pero aún así los magistrados no dieron una postura clara? Es que, bueno, usted lo acaba de decir. Ese es el punto. O sea, si tenemos personas que han estado vinculadas, en este caso al partido oficial, por ejemplo, em, al frente del Tribunal Supremo Electoral, es un tanto difícil pensar que ellos van a impartir justicia electoral, que ellos van a tomar decisiones que, si bien pueden ser legítimas, afecten a su partido o al partido con el que se les vincula, perdón, con el que se les vincula. Entonces, ahí cuando pasa esto, entonces se pone, digamos, en duda que las elecciones van a estar, como decía hace un momento, organizadas de manera imparcial y que la autoridad va a juzgar de manera imparcial lo que tenga que conocer en su momento. Ok, y aquí tenemos a la presidenta, ¿verdad? Que es Roxana Mm. Celedonio Soriano, es la que tenemos ahorita en el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ella ha sido también precandidata a diputada por Nuevas Ideas en las elecciones de 2021. Entonces, este perfil, ¿hacia dónde nos puede llevar o qué implicaciones dentro de todos estos procesos que se pueden seguir dando?
va a tener acá? ¿O cómo va a funcionar también estos procesos? Es que lo que pasa es de que la Asamblea debió evaluar, eh, no solo en la magistrada que usted menciona, sino que en Ujú, todas las magistrados, el conocimiento sobre la materia. ¿Qué experiencia tenía en tema electoral? ¿Qué saben de la materia? ¿Han tenido una experiencia relevante? ¿O solo simplemente fueron a votar y esa es la experiencia relevante que van a poner, ¿va? Que eso es lo que saben del ujú, tema electoral? Eh, pero no lo hizo el tribunal, no, la asamblea, perdón. O el tema de haber pertenecido o haber sido parte de un proceso electoral de un partido, por ejemplo, el caso que usted planteaba. Eh, ella fue precandidata en 2020 para las elecciones 2021. ujú. ¿Ya? Entonces, obviamente hay una vinculación con el partido. Entonces, digamos, el cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral no es compatible con, o no lo puede ocupar, mejor dicho, alguien que tenga una vinculación con un partido. Y ella la ha tenido recientemente, ha tenido esa vinculación. Y obviamente, porque han dado de cargo en cargo, muestra que es de confianza del partido. Porque en primer lugar la nombró el presidente comisionada del Instituto de Acceso, luego la nombra la Asamblea Legislativa presidenta de la Corte de Cuentas, ahora la nombra presidente del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente es una persona que goza la total confianza del partido, Ujú. Y ¿sí? donde pueden haber intereses políticos y se van Y es que ahí viene el desviando eso. punto, y voy a poner un ejemplo. Ok, creo que nadie duda de la confianza política que le tiene el Ujú. partido. Nadie duda de que obviamente ya tiene una relación o ha tenido una relación con el partido hasta el punto de que fue su precandidato. ¿Qué pasaría si nosotros como organización, por ejemplo, le pedimos al partido Nuevas Ideas que nos diga quién ha financiado su campaña electoral, la recién pasada? Que eso siempre lo hacemos. Ujú. Siempre les pedimos eh, quién les ha donado fondos para su campaña. El partido nunca entrega esa información. Nosotros podríamos ir ante el Tribunal Supremo Electoral a denunciar al partido porque no entregó la información. ¿Qué va a hacer la presidenta del tribunal ante esa demanda, ante esa solicitud que se haga de que el partido no entrega la información y que lo sancione, que haya un Ujú. proceso? Ahí se va a comenzar a ver si ella tiene independencia o no del, del partido político. Ok, toda esta opacidad, todo esto, cómo se ha venido manejando, entonces, va a ser reflejo de estas próximas elecciones dentro de 3 años que podamos tener. ¿De cuál va a ser el funcionamiento entonces de este tribunal? Si ya teníamos uno que también estaba respondiendo a algunos intereses políticos y que ha sido señalado por diferentes personas y defensoras. Entonces, si tenemos todo esto, ¿para dónde entonces o qué rumbo va buscando todo esto cuando hablamos de lo legal? O sea, en el tema de elecciones, pues estos nombramientos pueden, digamos, ya desde este momento dar una señal de alerta, si se quiere, de qué tipo de elección podemos tener en 2027. ¿No? Ya perfila, ¿sí? Y que obviamente también se perfila el comportamiento que pueden observar estos magistrados, ¿sí? Es decir, el caso que yo ponía, de que si el Ujú, partido no entrega información, va a sancionar al partido político, al partido del que ella es de confianza, que fue precandidata, lo va a sancionar. Pregunto. ujú. O sea, ahí es cuando vamos a comenzar a ver qué tipo de proceso electoral entonces vamos a tener. Y ahí se va a comenzar a ver eso. Porque es importante, Eduardo, que todas estas instituciones no respondan al oficialismo, que no respondan a una sola fuente también, para que nosotros conozcamos en nuestros hogares cómo tienen que funcionar estas instituciones. Es que las instituciones públicas no debe, ninguna, debe de responder a una persona, no deben de responder a un grupo específico. Como lo decía hace un momento, tienen que responder a la ley, a la constitución y por ende a sus ciudadanos. A ellos tiene que responderle, no responderle a
el presidente, por ejemplo, o a los diputados que los nombraron. Ujú. Eso eh, no debe de pasar, pero lastimosamente, por lo general en nuestro país, eso es lo que ha pasado, pasa y de seguro seguirá pasando. El que las instituciones se pongan al servicio de la persona, el político que los nombró o el político con el que se quieren congraciar y no respondan a los intereses de la gente. Ok, es importante y nosotros lo hemos venido señalando en este espacio que usted como ciudadano tiene que conocer cada detalle de lo que ocurre. Y en esta parte, Eduardo, si tenemos a la Asamblea Legislativa que responde al oficialismo, tenemos a esas instituciones con personas señaladas de ser del Partido Nuevas Ideas, entonces, ¿cree usted que puede ocurrir lo que ya pasó en este año, que hubo una elección, que la Constitución no lo permitía? Tenemos otra vez a Nayib Bukele como presidente. Al responder solo a él, ¿puede esto seguir en El Salvador? ¿Cómo va a continuar todo esto del tema constitucional? Sin duda, ese es un buen ejemplo. O sea, vamos a ver este tribunal qué hará cuando el presidente se vuelva a postular, porque de seguro se va a volver a postular. O sea, eso que dijo de que solo le permitía la Constitución 2 veces, ese cuento, pues no lo creo. Eh, Probablemente él se vuelva a postular, es lo más seguro. ¿Qué va a hacer el tribunal? Mm. ¿Va a volver a aceptar eso? ¿Qué hará el Tribunal Supremo Electoral? Entonces, el tema, creo yo, es que em, hay muchas dudas de el desempeño que va a tener este Tribunal Supremo Electoral en materia de independencia, o sea, del poder político, Ujú. y también en materia del conocimiento sobre lo electoral. O sea, porque, como digo, no solo basta con ser honesto, con ser independiente, sino que también se necesita que la persona conozca la materia para la cual se le ha escogido, porque como un ejemplo, si usted necesita una operación de corazón abierto, usted no va a ir a contratar a un psiquiatra para que le Ujú. haga la operación, porque no es el especialista para eso. Sí, usted necesita un especialista para eso. Entonces, igual acá en la política, en estos temas institucionales, usted necesita especialistas en la materia electoral, ¿sí? Que sean personas con la mayor porcentaje de imparcialidad que pueda tener a la hora de aplicar la ley y que no dependan, obviamente, de intereses políticos. Ok, entonces podemos mencionar también esto, en esto que se dice, ¿verdad? Cuando tenemos a un presidente, que en este caso Nayib Bukele, que está respondiendo o que todos están respondiendo a él, también tenemos a una asamblea muy opaca, muy poca transparente. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestras comunidades podemos acceder a esa información para conocer todos estos procesos que se están dando? Porque no todos conocemos los perfiles de estas personas que van a estar a cargo de estos magistrados o que ya son magistrados, Eduardo. Es bastante difícil poder acceder a esta información porque a veces ni la misma prensa ni nosotros las organizaciones que trabajamos estos temas tenemos acceso. Es un tanto complicado y ahí sí creo que le voy a quedar mal con una respuesta. ¿Cómo se puede hacer? O sea, porque es difícil. Usted antes podía ingresar al portal de la Asamblea Legislativa y descargar, digamos, las hojas de vida de las personas que se habían postulado. Usted lo podía hacer y lo tenía. Em, y podía ver quiénes eran, qué habían hecho. Usted podía revisar gastos de la alcaldía de su comunidad, ¿sí? De donde usted vive. Usted podía verificar eso. Em, pero ahora no. O sea, ahora en general esa información que no está disponible. Entonces, ¿cómo se puede hacer para acceder a esa información? Digamos, no hay una vía, Ujú. porque usted no se puede inventar la información, o sea, es solo la información que genera la institución, que lo que gastó, cómo lo gastó, a quién contrató, eso solo lo tiene la institución. ¿Sí? Entonces es un panorama difícil de cómo se puede hacer para solicitar información. Acá creo yo que lo que sí se puede seguir haciendo es no callarse, ser esa voz de denuncia, esa voz de decir, mire alcalde, mire consejo municipal, yo pedí esta información y ustedes no me la dieron. O sea, y esta información pública, o sea, creo que esa es digamos, en este contexto
bastante negativo, bastante eh, contrario para la transparencia, eso es lo que toca, o sea, seguir diciendo no son transparentes porque no entregan información. ¿Se puede hacer eso cuando estamos con un régimen de excepción y hay amenazas sobre esto? Es que ese es otro tema. Eh, o sea, yo no estoy diciendo de que la gente salga a hacer una protesta en frente de la alcaldía, porque probablemente la van a amenazar con el régimen de excepción. Es bien complicado que puedan hacerlo, pero hay otros medios, por ejemplo, redes sociales. En redes sociales usted puede hacer señalamientos, puede hacer denuncias, puede exponer casos. eh, Hay medios de comunicación que tienen algún grado de apertura con las comunidades, donde se les puede decir, mire, esto está pasando, no hay información sobre esto. Nosotros queremos saber por qué, eh, por decir algo, qué ha hecho la alcaldía con el río que está contaminado. ¿Qué es lo que ha hecho? Le pedimos información y no la quiere dar. Eso sirve para alimentar a la opinión pública y se vaya formando una ciudadanía crítica de lo que está pasando, o sea, no una ciudadanía ciega, sino que una ciudadanía que sabe que en su alcaldía otorgaron permisos a una empresa o a algo que comenzó a contaminar el río y que la alcaldía no ha hecho nada, y al Ujú. contrario, le dio el permiso. Entonces, probablemente no podemos acceder a esa información del permiso, pero sí sabemos lo que está pasando y sabemos de que la alcaldía no quiere informar, está ocultando la información. Eso ya sirve para, como digo, generar opinión pública alrededor del problema. Ok, Eduardo, vamos a hacer otra pausa, pero al regresar vamos a tocar otro punto que es importante y es el factor económico, cómo se viene manejando desde el Estado y también cómo esto puede afectarle a las comunidades. Hacemos esta pausa y ya regresamos con más información en Voces en Contacto. Gracias por seguir con nosotros en Voces en Contacto. Estamos hablando sobre qué rumbo lleva El Salvador con todo lo que está sucediendo. Y conmigo está Eduardo Escobar. Eduardo, cuando estamos hablando todo esto, de cómo está funcionando, cómo se vienen dando estas elecciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tenemos al Tribunal Supremo Electoral, un proceso poco transparente, ¿verdad? Donde no tenemos información para conocer, ¿verdad? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué es lo que van a hacer o cómo van a funcionar cuando tengamos, en el caso del tribunal, unas nuevas elecciones? Cuando está todo esto, entonces, ¿a quiénes se está beneficiando con estas políticas públicas que tenemos actuales, ¿verdad? Y también cómo se está reflejando en el bienestar de la población más vulnerable. Bueno, yo creo que en el caso de lo que hemos hablado, de la poca transparencia, de la elección de los magistrados del tribunal, de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Eh, obviamente, lo que nosotros consideramos a partir de las evidencias que hemos recopilado es que se está beneficiando los intereses partidarios, los intereses Ujú. políticos del gobierno y del partido. Eso, que esto lo hacían antes los otros gobiernos, sin duda, Ok. también lo hacían. Nombraban magistrados a conveniencia, no porque fueran los mejores, sino que porque políticamente les convenía. Eso se hizo antes y se está haciendo ahora. Entonces, eh, digamos, no es tanto pensando en que mejore las instituciones y esto repercuta positivamente en la ciudadanía, sino que es mi interés político, cómo lo mantengo, cómo lo logro tener controlado. Es decir, esas políticas entonces que tenemos ahorita están en otra función, más en esos intereses que en lo que nosotros o nosotras necesitemos desde nuestros territorios. Sí, sin duda, todo está pensado para beneficiar a un sector, ¿sí? Un sector económico, para beneficiar a un sector político, eh, para mantener la imagen, por ejemplo, del presidente. Para todo eso se está haciendo la gestión pública, para eso está gobernando, para eso, ¿sí? Alguien va a decir, pero nos ha quitado ciertos problemas. Sí, pero eso es como por añadidura que se ha hecho, o sea, no era lo principal, sino que son, digamos, algunas cosas, voy a decirlo como de rebote. Ujú. Le salió mal algo, pensaron una forma de arreglarlo y terminan solucionando, entre comillas, un problema. Pero no es que sea una política pública consistente,
digamos, que se haya pensado, que esté bien diseñada para beneficiar a la gente, no. Son acciones aisladas, no sistemáticas, que se han dado y que han tenido algún resultado y que pues así se está gobernando. Ok, y como sabemos que dentro de todo lo que tenemos nosotros en esas instituciones, desde las alcaldías, cómo está funcionando la Asamblea Legislativa también, cómo se están dando estos procesos de los magistrados, la Procuraduría también, ¿verdad?, de Defensa de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, todas esas instituciones a quienes están respondiendo. Queremos tocar este punto quizás para ir cerrando el espacio, Eduardo, y es que este se ha dado, ¿verdad? Se ha presentado un presupuesto 2025 que ha sido señalado por Nayib Bukele el pasado 15 de septiembre, donde dijo que se iba a ser totalmente financiado y sin ninguna deuda y que todo iba a ser, en teoría, una paz, ¿verdad? Que podía beneficiar a El Salvador. Pero nosotros estábamos viendo que dentro de este recorte hay un recorte al presupuesto en el factor de educación y salud, que son los dos puntos más importantes. ¿Por qué? Son los que más se utilizan, son los que la población tiene más acceso a esto. Entonces, cuando tenemos este presupuesto 2025 medio analizado, Eduardo, ¿cuál es la función de esto o para quiénes está este presupuesto? Eso creo que es una pregunta importante que podría cada ciudadano o ciudadana que nos escucha buscar la respuesta también por su parte. Ujú. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, primero tendrían que buscar en el portal del Ministerio de Hacienda y en el portal de la Asamblea Legislativa si está el presupuesto arriba, si ahí está, si lo pueden ver, si lo pueden descargar. ¿Para qué? Para, por ejemplo, como usted ya lo planteaba, para ir a ver si en educación y salud hay un incremento en inversión pública o si al contrario, en recorte. Porque si hay un recorte, entonces, o sea, lo básico en un país, lo más prioritario es la salud y la educación. Si no se le está dando esa prioridad de vida y al contrario se le está quitando recursos a estas dos áreas, entonces, ¿para quién está pensado el presupuesto? ¿Cuál es el fin del presupuesto? En esta parte, Eduardo, quiero mencionar que el presupuesto, según lo que se presentó al presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Salud tendrá un presupuesto de 1.170.4 millones, pero a este va a ser menos 155.4 millones. Es decir, hay un recorte significativo con el tema de salud, a lo mismo con el tema de educación, que son 34.7 millones menos para este Ahí 2025. alguien me puede decir, pero es el presupuesto y es para todo el país y a mí eso cómo me va a afectar. Ah, bueno, le va a afectar el día de mañana que usted llegue a una clínica de salud pública, a una unidad de salud y solo le salgan con acetaminofén. Bueno, que hoy por hoy Que eso es hasta lo que pasa. acetaminofén ni Sí, hay pero tampoco. tal vez puede pasar a peor, que ni acetaminofén tengan y Ujú. solo le den la receta y le digan, vaya a comprarla porque no hay. Medicina amarga. Sí, pero para la gente. O que usted en su escuela donde estudia su hijo o hija, pues no tenga ni agua potable, el techo esté quebrado y se mojen las aulas, no sé, o sea, tantas cosas que pueden pasar. El punto es que usted, y por eso decía, cada quien que vaya a revisarlo, para que no diga que alguien lo dijo, sino que él lo vio o ella vio eso y vea que en algunos puntos o áreas de inversión importantes como la salud y educación hay retrocesos. Entonces, ¿quién va a padecer ese problema? Usted. Usted que es usuario del servicio de educación público o del servicio de salud público. Usted va a ser el afectado porque no va a haber medicina, no va a haber buena atención, la infraestructura de las escuelas y hospitales o unidades de salud no va a ser la adecuada. Y ahí es donde se llega a preguntar, ¿verdad? Entonces, ¿para quién va este dinero? ¿Con qué fines se aprueba un presupuesto? Ok, Eduardo, para ir cerrando y finalizando esta entrevista, ustedes como Acción Ciudadana, ¿cuál es la apuesta que tienen ante estas graves señalaciones que se están haciendo de todos estos procesos que tenemos en el tema legal, en los temas económicos, en el tema de derechos humanos, todo lo que pasa en el país? ¿Qué acciones o qué es lo que buscan ustedes, amigo? Bueno, en principio lo que se buscaría, pero no se puede hacer, es incidir sobre
los que toman la decisión, sobre los diputados. ¿Para qué? Para que hagan una mejora a los procesos y elijan a la gente que necesita el país realmente. O sea, que sean las mejores personas para que estén al frente de las instituciones. Eso es lo que uno esperaría, pero como digo, eso no se puede hacer, ¿no? No les interesa lo que uno puede decir a los diputados, por ejemplo. Pero ya que no se puede incidir sobre ellos, de alguna manera también nosotros buscamos incidir sobre la gente, sobre quienes nos escuchan, por ejemplo. Ujú. Hacerles ver que no hay tal cuento de hadas como lo cuenta el gobierno, sino que hay una realidad que al final, tarde o temprano, los va a golpear. Entonces, por eso que nosotros hablamos de estos temas y por eso acudimos con mucho gusto a todos los medios, a ustedes acá, para explicarle a la gente algunas cosas que obviamente por el diario vivir a veces no le ponemos atención y nosotros las decimos. Mire, es importante que usted le ponga atención a esto porque le va a repercutir, le va a afectar. Ujú. Entonces, al final, pues nuestras acciones van enfocadas en de alguna manera informar a la gente para Ok. que sepan lo que pasa y pues no sean fácilmente engañadas por propaganda que pueda haber. Ok, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Voces en Contacto. No, al contrario, un placer, un gusto, un honor y un saludo a la audiencia. Ok, gracias también a usted que ha estado con nosotros pendiente de esa entrevista. Así que usted tiene que saber qué es lo que pasa en nuestro país y se pregunte también en su casa qué rumbo lleva El Salvador con todas estas situaciones, cómo lo está manejando el Estado frente a las problemáticas que tenemos. Soy Katy Ventura y nos escuchamos en una próxima entrevista. Voces en Contacto presentó